¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento completo, versátil, rico en proteína, vitaminas y minerales. Además, el sector ganadero costarricense protege más de 300.000 hectáreas de bosque y es motor económico para el país. La carne de res es buena. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Hola, soy Emma. Cuando sea grande quiero ser piloto, pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar. Mamá dice que en Fuerza y Luz, Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables. Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa, incluso cuando hay una avería. Y que Diana atiende a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio. Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto, porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Ese gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Así es, amigos, y llegó el día martes de La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Costarricense, un esfuerzo de la Junta Directiva para comunicarse directamente con toda la comunidad de médicos de nuestro país y también aportarle a la cultura ciudadana a través de este espacio La Voz Médica. Martes de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, solo aquí en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, y por medio del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Así es que ustedes y nosotros tenemos una cita los días martes. La Voz Médica se transmite los días martes de 7:20 a 8:20 aquí en el programa Horizontes en 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica. Y repetimos una vez más, si tiene que apartarse de su aparato de radio, escúchenos en la red social de Facebook en cualquier parte del país y del mundo, desde luego, con solamente ingresar a nuestra dirección facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos, noticias nacionales e internacionales. Manténgase informado a través de nuestra página facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Una vez que está ahí, solamente le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros y a partir de ese instante nos puede escuchar
de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular, sin importar en qué parte esté. Así es que ahí le hemos dejado el link. Por último, agradecemos siempre los reportes de sintonía de ustedes, amigas y amigos, tanto de la comunidad de doctoras y doctores del país como todos los demás que no somos médicos, que estamos adquiriendo cultura ciudadana a través de este espacio, La Voz Médica. Bueno, ustedes pueden reportar su sintonía, hacer sus aportes, sus comentarios a través de la línea de WhatsApp 83414142. Si todavía usted no tiene en sus contactos el número de WhatsApp nuestro, agréguelo en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83414142. Es muy sencillo. Ahí con todo cariño y con mucho respeto recibimos sus aportes, sus comentarios, sus reportes de sintonía de todo el país. Hoy vamos a cumplir con ustedes. Estábamos pendientes de la segunda parte del tema que nos presenta hoy un buen amigo, un excelente profesional del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, como es el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, que ya está con nosotros. Con don Rodolfo vimos hace unos días etapas procesales en el proceso penal de malpraxis, pero la realidad de las cosas es que el tiempo no nos alcanzó, y entonces hoy vamos con la segunda parte de etapas procesales en el proceso de malpraxis, con la exposición que nos hace el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Licenciado Rodolfo Álvarez, bienvenido a La Voz Médica, gracias por estar con nosotros, y qué bueno que podemos hacer esta segunda parte para concluir el tema en la medida de lo posible. Bienvenido, licenciado. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de continuar con este tema que también es tan interesante y apasionante. La vez pasada estuvimos hablando de las primeras etapas del proceso penal, hace 3 semanas. El proceso penal en la malpraxis médica lo podemos dividir en 4 etapas básicamente, que 1, etapa de investigación, y 2, la etapa intermedia. La etapa de investigación principalmente le corresponde al Ministerio Público realizarla. La etapa intermedia le corresponde al juez penal, y esa etapa intermedia acaba con la audiencia preliminar. La audiencia preliminar fue el último acto que pudimos exponer en el programa pasado. Antes de comenzar, de continuar, me gustaría nuevamente definir la mala praxis para que lo tengamos en claro, porque tal vez algunas personas me parece muy bien manejan el concepto. Excelente. La mala praxis médica consiste en un error involuntario, vencible, un defecto o falta en la aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de la actuación del médico, que tiene como resultado una afectación previsible en la salud del paciente. Esta definición conlleva los elementos más importantes de la malpraxis médica. 1, que tiene que tener una afectación a la salud, entonces tiene que haber un daño. 2, que tiene que haber un vínculo, un nexo causal que entre la conducta realizada por el doctor y ese daño que ocurre en la salud, y que es al no ser un delito culposo, un delito doloso, entonces estamos ante un efecto que tiene que ser, o sea, que no es voluntario, sino que es un error, un defecto o una falta. Entonces, en esos elementos consiste la malpraxis médica. Anteriormente establecimos así de forma rápida y somera para entrar ya en el detalle que no existe dentro de nuestra legislación delitos específicos de malpraxis médica, sino que se basa en 3 delitos culposos, que son el homicidio culposo, el aborto culposo y las lesiones culposas. Y bueno, ya teníamos entonces que en la audiencia preliminar ante el juez penal, el Ministerio Público o Fiscalía eleva una acusación. Entonces, una vez que el juez penal puede determinar perfectamente que ahí acaba el proceso, dictando un sobreseimiento.
sí considera que no existe prueba suficiente. Si considera que la prueba aportada no demuestra que exista algún delito, o si cree que no, que existe algún medio de exculpación de la actuación del doctor. Eventualmente, entonces ahí terminaría el proceso. Pero en los casos que seguimos, serían los casos en que el juez penal determina, después de analizar la acusación, porque el juez penal no entra a realizar un análisis profundo. Lo que revisa solamente es que haya suficientes elementos para que un tribunal pueda entrar a conocer esto. Entonces, ya en ese momento dicta una elevación a juicio. Esa elevación a juicio se cambia porque normalmente el juzgado penal tiene una sede y entonces ya pasa a un tribunal penal y hay un cambio de sede, no necesariamente geográfico, físico, pero sí un cambio de ente jurídico que va a revisarlo. Y entonces pasa al tribunal penal. El tribunal penal, el primer acto que realiza es recoge todo el expediente, lo pone en conocimiento de las partes nuevamente y señala una fecha para juicio. Ahí entramos en un punto. Normalmente los tribunales de justicia en Costa Rica, una vez que reciben el proceso, tardan aproximadamente año a año y medio en determinar una fecha para juicio, especialmente en los delitos que no tienen problemas con la prescripción, como es el homicidio culposo, porque tienen 4 años. Entonces, normalmente tardan un año pasado. Si es San José, podría durar un poquito más. Ellos van a tener cuidado de que el delito no les prescriba, pero sí es muy largo el tiempo que dura desde que el juez penal elevó a juicio hasta que ya verdaderamente se va a un juicio. Y en ese caso, una consulta, licenciado, durante todo ese tiempo, ¿puede el médico o el profesional en medicina continuar con sus labores normales o se podría dictar algún tipo de medida que lo inhiba de poder seguir con su profesión? Las medidas cautelares podrían existir. Podría haber una decisión del juzgado penal de que exista una medida que lo inhiba. Normalmente no se aplica. Okay. Porque no existe, digamos, por lo menos en la praxis, podría existir en la teoría, pero normalmente usted no encuentra un médico que tenga 10, 12 acusaciones por un delito de lesiones culposas. ¿Por qué? Porque es un error. Entonces, normalmente no sucede esto. Entonces, ellos lo que hacen como medida cautelar es que solamente en el caso de que la población tenga algún tipo de riesgo, impiden que el doctor continúe ejerciendo. Okay. En este momento procesal, ¿verdad? O sea, antes de que haya una sentencia. Ya posteriormente vamos a hablar un poquito de eso. Pero en este momento procesal, mediante una medida cautelar, normalmente en la praxis no existe, sí podría ocurrir, pero no existe una praxis normal de que existan, Perfecto. De que hayan ese tipo de medidas. Entonces, una vez que tenemos eso es otro punto, porque eso le crea mucha ansiedad al doctor, al profesional en ciencias médicas. Está pensando en el proceso, está cavilando sobre eso y decirle, mire, tenemos juicio dentro de año y 6 meses, tenemos juicio dentro de 2 años, o pasa tanto tiempo, y tras de todo el proceso es lento. Entonces eso genera mucha ansiedad en los doctores. Tratar de evitar esa ansiedad es parte también de lo que uno hace como profesional en derecho, porque le da confianza y seguridad al doctor. Ya
después de que se señala una fecha para juicio, entonces normalmente el tribunal, dependiendo de la complejidad del caso, determina los días que va a durar las audiencias. Las audiencias son de mañana y tarde, entonces comienzan a las 8:30 y comienzan a la 1:30. Normalmente terminan hasta las 11:30 y en la tarde terminan tipo 4 de la tarde. Las audiencias pueden ser interrumpidas, o sea, un juicio penal debe ser continuo. Es una obligación para que el juez tenga inmediatez sobre la prueba. Esto significa que el juez tenga presente esa prueba y no se le vaya a olvidar porque ocurrió hace mucho tiempo eso. Entonces, los procesos deben de ser continuos. Si tienen que ser interrumpidos por algún problema, porque uno de los defensores tiene otro juicio, porque hay algo que se va a recabar una prueba, algún problema de estos, los jueces tienen un lapso de 10 días hábiles para interrumpir el proceso. Superado el plazo de 10 días hábiles, el juicio debería de volver a comenzar, si se supera ese plazo. Entonces, el primer acto que tenemos dentro del juicio es la lectura del Ministerio Público de su acusación. Entonces el Ministerio Público lee la acusación, señala los medios probatorios que tiene y se le da un lapso de tiempo a la defensa para que haga la presentación de su caso. Normalmente es una consideración profesional mía. Yo evito de entrar en mucho detalle en el momento de la presentación del caso. Hago una referencia muy corta, porque si hago referencia a las pruebas, si manifiesto cosas sobre ellas, eso podría darle armas al Ministerio Público para que ya sepa por dónde va la estrategia de la defensa. Entonces yo normalmente hago una presentación muy corta. ¿Qué viene después de esto? Comienza el acto siguiente, son las declaraciones. La primera declaración que según el proceso penal tiene que darse es la del imputado, es decir, el doctor es el primero en declarar. Yo normalmente le digo al doctor, absténgase de declarar y escuche toda la prueba en su contra, y después de que escuchó toda la prueba en su contra, sea el último en declarar, si desea declarar y si es parte de la estrategia de la defensa que el doctor declare, porque el problema de la declaración, no solamente de los profesionales en ciencia médica, sino de cualquier persona que es imputada, es que el tribunal penal normalmente utiliza las declaraciones de los imputados para dictar la condena. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa famosa frase, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Totalmente cierta, ¿eh? Toma vida esa frase. Cierto, sí, toma vida, y entonces muy peligroso. Entonces yo les digo a ellos que si no es necesario, no declaren. Solo en momentos en que la prueba que tengamos sea muy poca, entonces yo les solicito a los doctores que declaren. Después se entra a analizar la prueba testimonial. Esta prueba testimonial se comienza normalmente con la prueba se comienza con la prueba del Ministerio Público y después se sigue con la prueba de la defensa. Primero, dentro de esta prueba van a declarar los testigos peritos, después solamente los testigos. Estos testigos peritos son importantísimos dentro del proceso penal, porque ellos son los que nos van a determinar por medio de la ciencia la existencia o no de un error, la existencia o no de un vínculo causal. Entonces, lo que ellos digan, pues no es que el tribunal tiene que hacerles pleno caso, y tampoco ellos van a decir
él es culpable, pero sí arroja elementos muy, muy importantes. Normalmente la fiscalía cita a los peritos que hicieron las valoraciones, los dictámenes médicos legales que están incorporados al expediente, los solicita como testigos dentro del proceso. Esto también lleva un pequeño problema, porque normalmente ellos están ubicados en la sede de San Joaquín de Flores, en Heredia. Ese es su lugar de trabajo, y nosotros tenemos procesos en todo el país, ¿verdad? Entonces muchas veces ellos tienen que transportarse hacia diferentes lugares, y eso hace que sea complicado a la hora de continuar un testimonio, porque muchas veces estos testigos son los que llevan toda la carga, y a veces rinden testimonio un día entero, o a veces hasta más. Entonces, ellos se hacen muy, muy largo para ellos, y también para todas las partes. Después de esto, se tienen normalmente los testimonios de las partes afectadas, los supuestos ofendidos. Todo esto es lo que se va. Después llega la prueba de descargo. Esta prueba la ha aportado la defensa técnica, y entonces el que aporta los testigos es el primero que realiza las preguntas, el interrogatorio. Entonces ahí es donde uno entra técnicamente a tratar, por medio de los peritos que uno ha logrado presentar al expediente, determinar si existe o no algún tipo de duda que pueda beneficiar al doctor o al profesional en ciencias médicas. Después de toda esta parte, ya continuamos con con las conclusiones. Las conclusiones emite las conclusiones el Ministerio Público, emite las conclusiones el querellante, el actor civil, y por último va la defensa técnica del doctor. Sí, puede existir algún tipo de réplica, pero normalmente cuando existe esa réplica, siempre la última palabra la va a tener la defensa técnica. Ahora, ¿con qué concluye el juicio? Con el dictado de la sentencia. El dictado de la sentencia normalmente, depende de la complejidad del caso, no se da inmediatamente después de que acaba el juicio, sino que posteriormente o el día siguiente se lee el portanto, o se da la parte dispositiva de la sentencia. Y entonces lo que se hace es que los jueces explican por qué condenaron o por qué absolvieron, y dan las razones de una forma somera. Normalmente hay que entender las sentencias en esto, como es muy técnico la mala praxis. Las sentencias pueden ser de 200, de 150, de 300 páginas. Verdaderamente es algo extenso. Son enormes. Son enormes. Y eso conlleva un problema ahora que vamos a ver en la parte recursiva, al ser tan grandes. Y manejan muchos elementos propios del derecho y también de las ciencias médicas. Entonces son bastante complejas. Hay un problema dentro de la resolución de la sentencia, y es que los tipos penales culposos que hemos analizado requieren de una inhabilitación profesional. O sea, si el doctor es condenado, el doctor va a ser inhabilitado. Eso muchas veces es más grave que la misma condena penal. ¿Por qué? Porque normalmente los profesionales en ciencias médicas se les da la ejecución
la ejecución no se les aplica la cárcel, la pena de cárcel, sino que se les da el beneficio de ejecución de sentencia y ellos no van a la cárcel porque las penas lo permiten. Tienen que ser penas de menos de 3 años y además que el delito tiene las características para que se aplique ese beneficio, pero sí va a haber una inhabilitación. Entonces el profesional en ciencias médicas tiene que estar preparado y tener conocimiento de que si sale condenado va a ser inhabilitado. En el caso del delito de lesiones culposas, la inhabilitación podría ser de hasta 3 años y con un mínimo de 6 meses. Y en los delitos de homicidio culposo, la inhabilitación es de, ya lo digo, Estamos en La Voz Médica, estamos escuchando al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, hoy con la segunda parte de etapas procesales en el proceso penal de malpraxis. Continúe, licenciado. Sí, como le decía, la inhabilitación puede ser hasta de 5 años en el caso del homicidio culposo. Una pregunta, licenciado, cuando se habla de inhabilitación, es decir, que no pueda ejercer, podría ser parcial, qué sé yo, yo no soy especialista en derecho, el especialista es usted, es una consulta que me surge, podría ser parcial, por decir algo, que no pueda dar consulta pero esté en labores administrativas, un profesional, o cuando se habla de inhabilitación es del todo que no puede ejercer sus conocimientos en la práctica de la medicina en ningún campo, ni administrativo, ni en consulta, ni en cirugía, ni cosa por el estilo. La inhabilitación es total. Es total, ok. Sí, la inhabilitación es total, no podría ejercer la medicina. Cargos administrativos donde él ejerza algún tipo de función de jefatura y ¿cómo se llama? Y no ejerza directamente la medicina, no tenga que dar consulta, no tenga que realizar actos médicos, yo considero, es mi criterio personal, que no debe de ser afectado. Pero en todo lo que sea ejercicio profesional, él va a ser inhabilitado. Inclusive esta sanción es puesta en conocimiento del colegio médico. Entonces, ellos también manejan esa información. Ok, perfecto. No, nos queda sumamente claro. ¿Qué le parece, licenciado? Si ya que lo interrumpí, aquí estamos recibiendo una gran cantidad de saludos y reportes de sintonía. Vamos a irnos a una pausa, pero antes quiero hacerles el llamado a ustedes. Es importantísimo que no solamente los afiliados a la Unión Médica Nacional, las doctoras y doctores, los médicos de este país, se enteren acerca de las etapas procesales en el proceso de malpraxis, sino también nosotros los ciudadanos, que muchas veces no sabemos exactamente qué es malpraxis, cómo proceder, si se puede estar o no estar ante las sospechas de una malpraxis. De ahí la importancia de que dentro del concepto de cultura ciudadana todos vayamos aprendiendo poco a poco y de esta manera podamos hacer uso de nuestros derechos, pero sin abusar también de la legislación vigente. Vamos a una pausa y retornamos aquí en directo desde 96.3 en el programa de Cultura Ciudadana Horizontes, hoy La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional que se transmite los días martes de 7:20 a 8:20 de la mañana. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. No voy a hablar de fútbol porque el subjetivismo aflora y nubla la razón. Este micro, grabado antes de la final nacional, es para hablar de decencia en el proceder de los equipos, que no por ser deportivos tienen derecho a saltarse las sanas conductas sociales.
He visto antes a fanáticos de varios equipos haciendo desastres, pero no a la organización como tal. Pero desde hace días veo prácticas que sí lo son. Por ejemplo, a hondureños que vinieron a apoyar a su equipo se les dio trato inaceptable, porque pagaron sitio en platea y los enviaron a Gradería de Sol. Faltando 10 minutos para el final, los sacaron del estadio y con niños incluidos terminaron de ver el partido en bares cercanos. O sea, les truncaron aquello por lo que habían venido. Ya sé, dirán que fue por seguridad y quién sabe qué otra distorsión a la verdad. Pero recuerdo que al cartaginés le apagaron las luces del camerino cuando estaban en su charla técnica y les impidieron la llegada de un autobús con una afición que traía gente de edad avanzada y con boleto en mano. Yo mismo vi en la televisión cuando le encendieron el sistema de riego a los porteros de ese equipo que calentaban en la cancha. En fin, esos no son actos casuales. Eso es producto de la canalla que llega a niveles de mando y no sabe comportarse adecuadamente en sociedad. Ojalá que con los cambios avisados en su conducción, los nuevos sepan llevar a un equipo tan prestigioso como ese a niveles superiores de conducta, porque la esposa del César no solo debe ser honrada, debe parecerlo. Si usted es amante de la buena lectura, le tenemos buenas noticias. Ana y el mandadero del Irenes, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, ahora ya lo puede descargar en versión digital en Amazon. 2 grandes libros para entretenerse del escritor nacional Carlos Monge. O puede solicitarlo al teléfono 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Así es, así es, así es la carne de res. La carne de res es un alimento de primera calidad. Posee altas propiedades nutricionales gracias a sus niveles de hierro, vitaminas y minerales para una dieta equilibrada. Además, es una excelente fuente de proteína que ayuda al desarrollo de la masa muscular. La carne de res es nutritiva. Así es, así es, así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. Hola, soy Emma. Cuando sea grande quiero ser piloto, pero necesito que siempre haya electricidad para poder estudiar. Mamá dice que en Fuerza y Luz, Marcela y sus compañeros producen su electricidad con energías renovables. Que Andrés y Carlos trabajan para llevar esa electricidad hasta mi casa, incluso cuando hay una avería. Y que Diana atienda a mis papás cuando necesitan ayuda o un nuevo servicio. Mis papás me aseguraron que mi sueño está intacto, porque en Fuerza y Luz trabajan todos los días para garantizar la electricidad que necesito. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de emergencias médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias médicas. Un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Estamos de regreso aquí en el programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se presenta los días martes acá dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. El tema de hoy, etapas procesales en el proceso penal de malpraxis, y una vez más recordarle a todos los médicos de nuestro país que el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional cuenta con abogados especializados en temas de derechos para el cuerpo médico. Estamos a la orden en la Unión Médica Nacional, solamente llámenos y con mucho gusto le vamos
atender, le vamos a asesorar adecuadamente para todos los médicos de este país. Cuentan con la asesoría y con el respaldo del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Queremos enviarle un saludo por acá, vamos a ver, al licenciado Luis Bonilla Guzmán, que reporta su sintonía, como siempre. Gracias, don Luis, muy amable. Él es abogado que trabajó durante mucho tiempo en la Fiscalía. Un saludo para el doctor Marco Bosa, que está en sintonía. Gracias, doctor, por ese reporte de sintonía, por estar atento a lo que se expresa acá en Horizontes. Igualmente, permítame ver por acá, tenemos varios hospitales y clínicas que han reportado. Me disculpan que mencione solamente el nombre y no le haga completo el texto, por lo menos hago un resumen para ir más rápido. Hospital de Niños, estamos en sintonía, excelente programa. Hospital La Católica dice, escuchando la voz médica, muchas gracias por este interesante programa. Ok, desde los Chiles, el Hospital de los Chiles, le decía yo ahora al licenciado que no sabía que teníamos también hospital en los Chiles, magnífico, por la caja y por todos sus asegurados. En los Chiles dice, escuchando el programa Horizontes, gracias por este espacio de la voz médica, los felicitamos, gracias. Hospital de San Carlos, también allá en la zona, igualmente a la anexión de Nicoya, reportan en sintonía. En el Hospital México tenemos varios reportes, seguramente por ser un hospital tan grande hay varios grupos escuchando la voz médica en el Hospital México, a quien les mandamos un saludo. Hospital Carit, este es el Hospital de la Mujer, allá en la Maternidad Carit, y el Calderón Guardia también, creo, no sé si lo leí o no lo leí, el Hospital de Niños, que también están en sintonía. En cuanto a EVAIS, tenemos el EVAIS de Pavas, que reporta sintonía, el EVAIS de Moravia, escuchando la voz médica, EVAIS de Santana. Tengo un mensaje acá del doctor Mendieta, dice, puede leer mi apellido, ok. Dice el doctor Mendieta, felicito a la Unión Médica y a su departamento legal, realmente es un privilegio contar con la asesoría de ellos. Ante varias consultas y un trámite, un expediente trámite que se me abrió en algún momento de mi carrera, conté con el auxilio y la asesoría de la Unión Médica. Gracias a todos por ser tan profesionales. Atentamente, doctor Mendieta. Ok, igualmente dice el doctor Carazo por acá, como siempre, escuchando la voz médica, interesantísimo, y gracias por darnos la segunda parte para seguir entendiendo lo que es el asunto de malpraxis. Como lo dicen ustedes, esto tenemos que entenderlo nosotros los médicos, dice el doctor Carazo, como los ciudadanos también, para que hagamos buen uso de la legislación. Un saludo para el doctor Eduardo Antonio Blanco allá en el Hospital de Cartago, que siempre está pegadito con nosotros. Gracias, doctor Blanco, por esa amistad y por estar siempre pendientes. Don Melvin desde San Carlos también, dice que don Melvin, creo que hoy debe estar en San Carlos, dice que envía su saludo, que está interesante. Don Carlos Alvarado Pérez también reporta su sintonía. Don Diego también por acá está en sintonía, y el licenciado Marco Badilla Chavarría, abogado especialista en temas de migración, dice, los felicito como siempre por el programa. Atento escuchando al colega don Rodolfo Álvarez, un tema muy importante, nos dice por acá el licenciado Marco Badilla Chavarría. Retornamos, vamos a darle la palabra nuevamente al licenciado que nos acompaña hoy. Él es el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que hoy nos acompaña acá en este programa que transmitimos todos los días martes de 7:20 a 8:20, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Licenciado, continúe usted con su exposición, que está muy interesante y veo que ha generado muchos reportes de sintonía. Adelante. Bueno, muchas gracias al doctor Mendieta por esas felicitaciones de parte de todo el personal del Departamento Legal, de los 7 abogados que lo conformamos. Le damos las gracias por esas felicitaciones y por ese reconocimiento a la labor que realizamos. Regresando al tema, tenemos que la sentencia puede ser absolutoria, puede ser condenatoria, y puede ser una absolutoria con condenatoria civil, lo cual significa que, si bien es cierto la acción civil resarcitoria tiene un carácter supletorio dentro del proceso penal, una vez que ya estamos en juicio, el Tribunal Penal puede determinar de que existen elementos suficientes para condenar económicamente, mas no para condenar penalmente. Entonces, esos son más o menos los escenarios posibles
de la sentencia que dicta el Tribunal Penal. En contra de esa sentencia entramos ya a la última fase del proceso penal. Existen recursos que van a ser valorados por un superior jerárquico al tribunal y que va a determinar si tiene o no razón, o si se puede revertir la resolución o enviar a un nuevo juicio. Esas son más o menos, decir que la resolución está con fundamento en derecho. Entonces, los recursos que tenemos están ordenados en dos. Unos se llaman recursos ordinarios y otros se llaman recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios son contra la sentencia penal, son la apelación y la casación. La apelación es el primer recurso que se interpone contra la sentencia. Tenemos un plazo después de 15 días hábiles después de que se dictó la sentencia para presentar este recurso. Se presenta ante el mismo tribunal que dio el fallo, y este lo eleva ante el tribunal de apelación de la sentencia penal, correspondiente al área geográfica que determinada en que estamos, ¿verdad? Y entonces este tribunal de apelación de la sentencia penal va a fijar fecha para una audiencia si es requerida por las partes, y esa audiencia se va a realizar de cierta forma, que ya vamos a ir hacia eso. Primero vamos a hablar quiénes pueden interponer este recurso. Cualquier parte que se considere perdedora. Puede interponerlo el querellante, puede interponerlo el Ministerio Público y puede interponerlo el imputado y su defensa técnica. El actor civil resarcitorio o el demandado civil puede interponer este recurso en cuanto solamente a la acción civil resarcitoria les determine. Después, como les dije, entonces vamos a una audiencia. Esta audiencia va a ser una audiencia oral, donde muchas veces se puede hacer, inclusive se puede realizar de forma electrónica por medio de Teams, o si no se hace presencial. Ya depende de las exigencias del tribunal y de las partes. Yo he llevado bastantes ahora, a raíz de la problemática con el COVID y todo esto, se cambió bastante, y en fin se hacen bien las audiencias estas, porque son audiencias muy sencillas. Ya en esta audiencia no se valora prueba. En esta audiencia solamente se le dan de 15 a 20 minutos a cada una de las partes participantes para que aleguen. La parte que interpone el recurso es la que comienza y alega sus agravios. Los agravios son las cosas que la parte determina que no fueron bien realizadas por medio del Tribunal Penal. Hace ya bastantes años hubo una reforma procesal penal donde se crearon estos tribunales de apelación de la sentencia penal, porque Costa Rica no tenía esa doble instancia, y la Convención Interamericana de Derechos Humanos exigía en penal una doble instancia. Qué bueno, muy bueno. Sí, claro, fue una reforma importantísima, porque antes lo que hacíamos en derecho era, para tratar de que existiera una doble instancia, era abrir mucho la casación. En lugar de ser el recurso que es de casación, que es un recurso formal, estilizado, lo ampliamos mucho y era casi un recurso de apelación, y entonces el Estado de Costa Rica consideró que con eso cumplía.
la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero le dijeron que no y lo obligaron a que creara esta doble instancia. Y entonces eso da la oportunidad de que la sentencia sea revisada nuevamente. La revisión que se realiza es una revisión amplia. ¿Qué significa esto? Que el tribunal tiene la obligación de revisar elementos que inclusive no vayan dentro de la apelación, porque está obligado a revisar la totalidad de la sentencia. Y si ellos de oficio encuentran algún elemento que está mal, ellos pueden dictar el reenvío o cambiar el fallo, dictando un sobreseimiento, si fuera ese el caso. Y el juicio de reenvío es, como el nombre lo dice, se ordena nuevamente que vaya al tribunal que dictó la primera sentencia y se haga todo el juicio nuevamente. Lo único es que cambia la integración del tribunal, es decir, que los jueces que participaron en el primero no pueden participar en el segundo juicio porque ya emitieron su criterio. Entonces ya eso los contamina y no pueden participar en el segundo juicio. Entonces este recurso sí es muy amplio. Es un recurso donde hay mucha forma de atacar a la sentencia. Si este recurso no es aprobado, todavía tenemos otro recurso más, que es el recurso de casación. El recurso de casación sí ya es un recurso muchísimo más limitado. Esto se hace para que no sea de aplicación normal, porque muchas veces los recursos son interpuestos no por que la sentencia tenga fallos, sino sencillamente por ganar tiempo. ¿Por qué? Porque de ahí el doctor fue condenado y entonces el doctor necesita seguir trabajando, entonces se presenta un recurso de apelación para alargarlo, inclusive se puede presentar hasta un recurso de casación para alargar más el tiempo en que va a ser. ¿Podría ser esto también una estrategia de la defensa del profesional en medicina para si estuviera la persona ya próxima a jubilarse, a pensionarse? Claro que sí, por supuesto, que puede ser una estrategia de defensa para una persona que ya esté cercana a la jubilación o que tenga algún tipo de metas personales. Sí, claro. A mí una vez un doctor me lo decía: yo necesito que esto llegue hasta tal mes, porque en tal mes me voy del país. Sí, claro. Y entonces ahí trata uno de ayudar lo que pueda al profesional. Algunas personas lo verán esto criticable, dirán que no es ético, pero eso no es así. La defensa tiene las posibilidades de interponer todo lo que sea necesario para obtener el mayor beneficio hacia su representado. Eso es parte de la ética de un profesional en derecho, no es al revés. O sea, la gente llega y dice: es que eso no es ético. No, más bien no es ético. La falta de ética sería no ejercer la obligación como profesional en derecho de llevar la defensa hasta las últimas consecuencias. Claro. Eso sería más bien el choque ético como profesional en derecho. Entonces, como le decía, el recurso de casación es un recurso donde es más técnico, muchas veces inclusive es rechazado a portas, lo cual significa que lo leen y la sala de casación decide no darle trámite porque no tiene los elementos suficientes para llegar a casación, y entonces se rechaza y hasta ahí llega. Después de ese recurso de casación quedan 15 días hábiles, otra vez 3 semanas, donde ya la sentencia entra en ejecución. Entonces, digamos, ¿qué sucede en esta fase de ejecución? Si hay una condena de cárcel, se tiene que poner
tiene que apersonarse el profesional en medicina ante el Ministerio ante el Ministerio de Justicia, que es el encargado de manejar las prisiones en este país, y ellos van a determinar cómo se descuenta si hay una sentencia condenatoria que incluya cárcel. Entonces ellos le van a decir, tiene que presentarse a X lugar, y ya empieza la fase de ejecución, que es otra fase diferente del proceso penal, que no la vamos a analizar acá, pero sí es una fase que tiene sus características especiales, porque se pueden presentar recursos, se pueden presentar algunos elementos para que la condena se dé en algún tipo de ejecución parcial, que puede ser que la persona solamente vaya a dormir a la prisión, o que solo llegue los fines de semana. Hay varias formas en que se puede trabajar, pero eso ya es ajeno al ejercicio de la defensa en la sede penal. Ya eso es la ejecución penal. Usted lo mencionaba muy bien, licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, aquí en su programa La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Y es que en todo este proceso que usted nos ha venido explicando y nos ha descrito hoy en la segunda parte de etapas procesales en el proceso penal de malpraxis, debe haber una situación de angustia, de inquietud, de estrés, de una afectación psicológica en la persona que está en el proceso, porque debe ser muy angustiante un periodo tan largo, ¿no? Sí, por supuesto que es muy angustiante. Bueno, normalmente uno de los principios de la justicia es la justicia pronta y cumplida. El problema es que nosotros tenemos las sedes judiciales totalmente colapsadas. Hay una judicialización de todo, los procesos muchas veces que pudieran ser resueltos de otra forma se acuden a las vías judiciales. Se ha intentado trabajar en vías alternas a los procesos judiciales, pero todavía no hemos llegado a un punto óptimo. Tenemos un faltante en cuanto a profesionales en derecho que trabajen en la corte, y tenemos un verdadero problema en cuanto a la mora judicial, se llama eso. Bueno, hacerle un llamado más de parte suya, licenciado, a la comunidad médica de nuestro país, para que si en algún momento tienen alguna duda, alguna consulta, que se comuniquen con el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Sí, claro que sí, ahí estamos dispuestos a atender cualquier consulta de los profesionales en ciencias médicas. Atendemos consultas no solamente referente al derecho penal, sino también al derecho administrativo, a procesos ante el Colegio de Médicos, quejas por malpraxis ahí, atendemos... laboral también, me imagino. Laboral. Acoso sexual es algo que estamos implementando. Tenemos muchas formas en que podemos ayudar a los profesionales en ciencias médicas por el departamento legal, y tenemos un staff de abogados verdaderamente muy capacitado, muy profesional y que muy especializado. Verdaderamente lo importante de esto es la especialización que tenemos. Bueno, les recuerdo el número telefónico de la Unión Médica Nacional para esos profesionales en medicina, para los médicos, las doctoras y los doctores de este país que en algún momento puedan tener alguna consulta, alguna duda, 22 90 54 90, para que la comunidad médica se encuentre bien asesorada por parte del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que asesora a todos los médicos de este país. Licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Voz Médica, muy gentil, gracias. Gracias a usted por permitir este espacio y darles consulta de algunas cosas del ejercicio profesional.
Gracias al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños por haber estado con nosotros, por transmitir todos sus conocimientos a través de este espacio, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Nosotros nos vamos martes de la próxima semana, de 7:20 a 8:20, regresa La Voz Médica, siempre aquí, 96.3, Radio Centro para todo Costa Rica, y este programa completito estará cerca del mediodía en la página oficial de la Unión Médica Nacional y en el Facebook de Programa Radial Horizontes. Buenos días y hasta mañana. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Así es la carne de res. Puedes elegir entre más de 34 cortes diferentes y prepararlos como más te gustan. Al horno, a la plancha, a la parrilla, en salsa, en picadillo, en sopas. La verdad es que hay cientos de formas de hacer una rica receta con carne y sorprender a todos en casa. La carne de res es versátil. Así es la carne de res de Costa Rica. Un mensaje de Corporación Ganadera Corfoga. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es la